Siempre digo, siempre me gusta decir al inicio de estas charlas que todo este contenido es dirigido para prevenir conductas adictivas en menores de edad. Acá no estamos hablando de los papás, no estamos hablando de los abuelos, no estamos hablando de los tíos. Vamos a hablar de cómo prevenir este tipo de conductas en ellos que están en formación, que están comenzando esa juventud y que ese cerebro está tan inmaduro. Listo, entonces vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a comprender un poco el tema como de, o la definición de las adicciones. Esta palabra viene de una palabra que se denomina adictus. Adictus era una persona que en la antigüedad no tenía con qué pagar sus deudas y se tenía que entregar como esclavo. ¿Por qué? Pues porque no tenía para pagar, así que tenía que pagar con trabajos y entregarse a él mismo. Entonces de ahí viene este término, esclavitud y adicción, lo que representan es pérdida de libertad. Entonces una persona que se entrega al consumo, que para dormir tiene que fumarse algo o tomarse un trago o para socializar tiene que tomarse un trago, está perdiendo su libertad. Entonces yo les voy a hablar en esos términos. Es un epifenómeno porque nos da luces de algo que es problemático, pero que tiene múltiples causas y que hay algo más profundo. Es decir, hay algo de base que es más problemático y puede tener múltiples causas. El principal problema en sí no es la adicción. Debajo de esa adicción hay una serie de situaciones, de circunstancias, una historia, unas vivencias, una personalidad, que es lo que nos explica la adicción en cada caso particular. No podemos hacer generalizaciones, porque así sea la misma conducta de, digamos, de abuso de alcohol, de marihuana, redes, pornografía, en una persona varía la historia, el temperamento, la genética, las vivencias que ha tenido ese ser humano del otro. Entonces, por eso hablamos de epifenómeno. Y estrategia de afrontamiento es porque esto de las adicciones se va volviendo parte de nuestra personalidad. Las drogas se van volviendo una estrategia de afrontamiento para aliviar un malestar. Acá les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo sea una persona muy tímida, una niña que esté en grado 6, en grado 7, le cueste hablarle a sus amigos, le cueste socializar, le cueste ir a reuniones sociales y le invitan a una fiesta, a un cumpleaños, a unos 15 y alguien le ofrece un trago. Y con ese trago se da cuenta que fue capaz de bailar y salir al frente y bailar reggaetón. Pues para esta niña, ese trago va a ser un alivio momentáneo del malestar. Hago el énfasis en momentáneo porque eso no se sostiene a largo plazo. Eso no resuelve una timidez, eso no resuelve una inhibición social, eso no resuelve un problema de ansiedad. Pero si esa mamá se está tomando 4 o 5 vinos todas las noches porque está muy estresada, porque está muy ansiosa, porque no puede dormir, está, entre comillas, aliviando momentáneamente un problema de ansiedad, pero esa no es la solución ni el tratamiento para la ansiedad. Al contrario, eso después le va a generar más problemática y ya va a tener doble problema, el trastorno de ansiedad que tenía de base más la adicción al alcohol. Entonces, esa estrategia de afrontamiento se va volviendo parte de nuestra personalidad. Hay diferentes maneras que encontramos los seres humanos para aliviar esos malestares. Estos se llaman estrategias de afrontamiento de primer nivel. Son estrategias que modifican de una a tu organismo. Si estás muy tenso, muy estresado y te tomas un trago, alivias momentáneamente a través de las compulsiones sexuales, del vómito, del cutting, que es cortarse, la agresividad, la disociación es aquella desconexión donde la persona está tan ansiosa que se va, se desconecta de su realidad un tiempo. El cerebro es tan sabio y nos ayuda tanto que nos desconecta cuando estamos muy desbordados en ansiedad. Entonces, todo esto se denomina estrategias de afrontamiento
y desde el enfoque que yo les estoy hablando hoy, que es un enfoque psicológico, desde la logoterapia, que es en lo que yo me formé en mi maestría en psicología clínica, entendemos todas las conductas adictivas como estrategias de afrontamiento para aliviar dolores temporalmente. Bueno, ¿qué es un problema en la adolescencia? Hay muchas situaciones que nos preocupan a los papás y a los educadores, muchas situaciones que hacen que tengamos batallas con estos hijos preadolescentes y adolescentes, pero en realidad no todas son tan importantes. No todas son las que hacen que yo busque una ayuda profesional, una orientación o le asigne el verdadero valor o importancia de esa problemática. Aquí están unas que sí son situaciones que requieren que tú como papá, que tú como mamá, te pongas la camiseta a acompañar a ese hijo. Entonces, los problemas de ansiedad, la depresión, la agresividad, los desórdenes alimentarios, el consumo de sustancias psicoactivas, situaciones de bullying, bullying diagnosticado y certificado, no, porque en esta época cualquier cosa lo llaman bullying y en realidad para que sea bullying se tiene que cumplir unos criterios específicos. Entonces el bullying cuando es verdadero bullying, el abuso de pantallas, la timidez excesiva y el cutting. Estos son temas en los que los papás no podemos hacernos los de la vista gorda, en que los educadores y las instituciones no se pueden hacer los de la vista gorda porque estos chicos nos están diciendo, papá, mamá, profesor, acá estoy teniendo una dificultad que requiere tu acompañamiento. Cuando hablo de sustancias psicoactivas, entra cualquier sustancia que al ingresar a tu organismo modifique tu cerebro. Hay sustancias que son estimulantes, como los energizantes, que son mal llamados energizantes, y los debemos denominar desde la parte médica es estimulantes, porque activan tu organismo, tienen mucha cafeína, tienen mucha taurina, aceleran tu ritmo cardíaco, generan contraindicaciones médicas. eh, el abuso de estas sustancias o el uso excesivo debe generarnos cuestionamientos y acompañamiento a estos chicos porque es preocupante y genera riesgo para la salud física y mental. La nicotina, el alcohol, todo lo que tenga que ver con vapo, con nicotina, marihuana, cocaína, todo eso son sustancias psicoactivas porque modifican tu organismo y tu cerebro. Porque unos prueban simplemente y otros sí desarrollan la adicción. Esto es muy importante. Me parece importante que lo sepamos porque es una pregunta que me hacen mucho en consulta, me hacen mucho los padres, perdón, me adelanté, me hacen mucho los padres esta pregunta. Me dicen, Catalina, ¿por qué unos sí prueban y por qué otros no? Porque al mío le gustó tanto. Entonces, aquí vamos a mirar, es que esto tiene que ver con un tema muy biológico que se llama temperamento. Entonces, ¿por qué unos prueban? Porque hay unas vulnerabilidades psicológicas. Es decir, vulnerabilidad es algo que me acerca más a que se dé una problemática. Es como, decimos, muy como los paisas, un caldo de cultivo. Es una posibilidad que aumenta el riesgo. Entonces, tengo tres componentes que hacen que una persona desarrolle algo que se denomina personalidad. Todos los seres humanos tenemos una personalidad. Esa personalidad se compone de tres ítems. Uno se denomina temperamento, otro se denomina carácter y otro se denomina decisiones, que es esa libertad. El temperamento, les voy a hablar, hay mucho contenido, mucha investigación, mucha teoría en este tema del temperamento, pero yo hoy les voy a hablar desde Thomas y Chess, una pareja que se dedicó a estudiar esto, y ellos hablan que el temperamento son estos rasgos principalmente. Esto es biológico, se hereda, no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos encauzar, darle como un cauce a ese temperamento. Entonces, hay unos niños que necesitan más nivel de actividad que otros.
Si yo tengo un niño que sea muy activo, que le encante el riesgo, que le encante el movimiento, que le encante el fútbol, que le encanten los deportes de mucho movimiento, imagínense qué pasaría donde ese niño con ese nivel de actividad, esa necesidad de nivel de actividad bien alta, esté 4 horas pegado a una pantalla. Pues ese niño va a tener mucha ansiedad, va a tener problemas de sueño, va a tener toda esa energía acumulada y va a generar la necesidad de quemar esa energía de alguna manera. Va a generar mucha irritabilidad, se va a aburrir fácilmente, va a ser un niño que está muy contenido, un niño que necesita canalizar esa actividad. A ese niño que muchas veces lamentablemente son niños mal diagnosticados con hiperactividades, simplemente son niños que necesitan quemar energía, estar en los deportes adecuados, necesitan estar más afuera que adentro en el hogar, necesitan mucho juego, necesitan mucha actividad. Esos niños son niños que pueden tener una vulnerabilidad para las conductas adictivas. La regularidad en los ritmos biológicos, es decir, la cantidad de horas de sueño. Hay bebés que duermen mucho, hay papás que yo me acuerdo que yo envidiaba, que decían, ay, es que mi bebé desde el primer mes duerme toda la noche. Mis dos hijas nunca fueron así, lloraron mucho, se despertaban cada 2 o 3 horas bebés. Eso tiene que ver con un tema muy biológico, la sensibilidad a los estímulos, la intensidad en las reacciones. Hay niños que desde muy pequeños son muy sensibles al cambio de luz, al ruido, a la marquillita de la camiseta desde que estaban chiquitos, que reaccionan muy fuerte, que lloraban mucho. El ánimo, si es un niño más bien serio o un niño más bien que estaba como muy, muy activo todo el tiempo, muy alerta, la aproximación a lo nuevo, entrar al colegio, para algunos niños es una cosa demasiado difícil la adaptación. Hay otros que desde el primer día no quieren que uno los lleve y se quieren ir hasta en transporte. Todo esto, como la adaptación a los cambios, el nivel de distracción, que tanto se enfocan en algo o que tanto se distraen, y la persistencia, que son esos niños que insisten, 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 insisten. Chiquitos eso es difícil porque te insisten que les compres algo incansablemente y no se les olvida el segundo o tercer día. Más grandes, adolescentes o adultos, eso se puede utilizar muy bien y enfocar muy chévere porque son jóvenes que luchan, que sacan adelante un proyecto, que les dicen que no y luchan, intentan, hacen postulan 1, 2, 3, 4 veces hasta lograr lo que quieren. Todo esto, papás, son rasgos temperamentales. No los podemos cambiar, pero sí los podemos encauzar. Y dependiendo qué tan claro los tenga yo en mi hijo, qué tan bien identificados los tenga, yo favorezco las conductas adictivas en mi hijo o las alejo. Entonces, si es un niño muy sensible, muy tímido, que aproximarse a lo nuevo le cuesta, que adaptarse a los cambios le cuesta, a ese niño le van a encantar las pantallas porque está más cómodo metido en su cuarto que socializando. Está más cómodo por allá en un computador jugando 4 horas que socializando. También puede pasar que a ese niño le dan en la adolescencia a probar marihuana y lo va a relajar. Entonces, esto es muy importante que se lo aprendan. Entre más alivio me genere una droga, más fácil y más probabilidad tengo de engancharme. Si yo soy muy ansiosa, la marihuana me va a generar más alivio, el alcohol me va a generar más alivio. Entonces yo tengo mayor riesgo de engancharme. Así que a esos niños con esa vulnerabilidad en su temperamento, los debemos cuidar, los debemos supervisar muchísimo más atentamente. La conducta adictiva, esto es un iceberg. La gente consulta por la conducta observable. Se emborrachó, lo sacamos borracho casi inconsciente de los 15, le encontramos un vapo, está cuestionando mucho que la marihuana es medicinal y no hace daño, lo encontramos bajo efectos de algo. Eso es lo que se observa. Pero en realidad, lo más importante es ir a la base. ¿Qué está pasando con ese joven, con ese preadolescente,
con su cuerpo, con sus amigos, con ese proceso de identificación, de identidad en su sexualidad. Lo más importante es qué está pasando en la base. Porque muchas instituciones o muchos médicos, psicólogos se enfocan solo en la conducta observable. Hay muchos tratamientos. Hoy atendí a un paciente que me decía, he hecho 7 terapias. Y cuando profundizábamos, yo me daba cuenta que es que en todas las terapias solamente le hablan del consumo de su droga. Marihuana, marihuana, los daños de la marihuana, el efecto de la marihuana, el problema en la motivación, el problema en la memoria, pero solo se enfocan en el consumo. Y eso es importante, pero no es lo más importante. Si esta persona tiene una depresión, tiene un trastorno de ansiedad, tiene un problema de dependencia, de timidez, de narcisismo, de obsesividad y rigidez, eso es lo más importante y lo que más tenemos que atender. Bueno, las drogas cambian el cerebro, esto es muy importante, hay que tenerlo claro con estos chicos. En el colegio se los deben explicar. Las drogas cambian la arquitectura de tu cerebro, afectan el sistema de recompensa. Dependiendo de la sustancia varía la afectación, pero la mayoría de las drogas tienen un impacto en la amígdala cerebral, en el hipocampo, en el sistema límbico, que es ese cerebro primario, ese cerebro de la supervivencia modifican, modifican los receptores en el cerebro de ciertas sustancias. Entonces, si tú llevas mucho tiempo con un consumo de una droga, tu cerebro es distinto al del otro, o al mío, al de la otra persona que no tiene ese antecedente. Y hay algunos daños que son reversibles, pero hay otros daños que dependiendo del tiempo de consumo, dependiendo la edad en la que la persona pare y dependiendo la sustancia, pueden ser irreversibles. La corteza prefrontal, que es esta partecita de la frente, tóquense acá todos la frente. Esto se llama corteza prefrontal. Termina de madurar aproximadamente a los 25 años. En el último congreso que yo estuve de neurociencias, ya cada vez corren más esa fecha. Antes decían que a los 18, luego que a los 21 o 23, después que a 25. Y en este congreso que estuve, ya habían investigaciones que nos decían que hasta los 30. Habían estudios que decían que inclusive a los 30 todavía había maduración de esta corteza prefrontal. Esta corteza se encarga de la toma de decisiones, la definición del proyecto de vida, la planeación, la autorregulación emocional, la ejecución. Es toda nuestra función ejecutiva. Entonces, si yo empiezo a consumir a los 13, 14 años, pues imagínense, me falta media vida para la madurez de esta corteza prefrontal y es mucha la afectación en estos jóvenes si se inician a edades tempranas. Uno de los principales factores de riesgo para las adicciones es la edad de inicio. Entre más retrasemos la edad de inicio, más estamos favoreciendo a nuestros hijos, más estamos ayudándoles para que no tengan depresión en la adultez, trastornos de ansiedad, adicción al alcohol o a la marihuana o a la cocaína. Solo por retrasar la edad de inicio, les ayudamos con todas estas variables en investigaciones. ¿Cuál es la peor droga? Me gustaría que escriban en el chat, papás, ¿cuál es la peor droga para ustedes? ¿Qué creen? Pongan las respuestas. Yo los espero. Lo que primero se les venga a la cabeza, vayan escribiendo. Las psicólogas que nos acompañan también pueden participar. A ver, yo veo qué van escribiendo. Todas, alcohol, cualquiera, todas, crack. Ok. Bueno, les voy a contar que en realidad la peor droga, la peor droga es la que a tu hijo, a tu hija más le guste.
¿Me entienden? La que Ajá. a tu hijo, ay, espérenme, yo No vuelvo a la estamos viendo tu presentación. pantalla, sí. Sí, ya voy a volver a la presentación. A ver, cómo vuelvo a la presentación? Esperen. Ya, ¿cierto? Todavía no, Todavía no se ve. todavía no. No, Mm, mm. No. espérenme. Bueno, vamos a volver a meter acá, a ver, ahí. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la peor droga? Es la que a tu hijo, a tu pareja, a ti más te guste. No hay una droga, o sea, médicamente, toxicológicamente, hay sustancias como los opioides que generan mucha dependencia física. Las benzodiazepinas generan mucha dependencia física, la cocaína, la nicotina, pero en realidad, si tu hijo está vapeando, la peor droga es la nicotina, porque la nicotina es una de las sustancias que más adicción física genera. Si tu hijo está tomando alcohol, esa es la peor droga. Y esa es la en la que nos tenemos que centrar y atender. En realidad, las personas se preocupan mucho y yo todas las semanas atiendo papás que me dicen, Catalina, háblanos de tal sustancia, que salió esta sustancia, que las metanfetaminas, que el fentanilo, que la heroína, pero nos debemos preocupar, papás, y centrar principalmente en esta sustancia, alcohol y nicotina. Estas son las principales sustancias que nos deben preocupar. Y ya no sustancias, sino conducta adictiva, las pantallas, las redes sociales y estos chicos desde muy tempranas edades con dispositivos como celulares, con acceso a todo un mundo donde pueden acceder a compra de sustancias, a pornografía, a muchas situaciones riesgosas que hay en línea. Entonces, esa es una gran droga en este momento, las pantallas y entregarle un dispositivo desde muy temprana edad a un joven, a un niño, y sin los controles parentales adecuados. ¿Qué no hacer? Entonces vamos a empezar ya, a entrar ya en materia. Quería darles como esta introducción para que tengamos como una información actualizada. Bueno, respecto a las pantallas, les quiero decir algo muy importante que es muy reciente. Apenas en diciembre del 2024, apenas hace nada, hace 3 meses, la Asociación Española de Pediatría hizo unas modificaciones como de alerta y llamados, subiendo los tiempos de pantalla según la edad. Antes eran 0 pantallas de los 0 a los 2 años y ahora es de los 0 a los 6 años. Todas estas decisiones las han tomado a partir de muchísimas investigaciones y de estadísticas de programas de atención donde vemos familias, niños y adolescentes con muchos problemas en salud mental, mayor depresión, mayor índice de ansiedad, mayor bullying. Entonces, todo esto es como tomado con base en investigaciones muy importantes. Entonces, de los 0 a los 6 años, 0 pantallas. De los 7 a los 12, 1 hora al día, incluyendo el contenido académico. De los 13 a los 16, 2 horas al día. Y en teoría, los celulares a partir de los 16 años. Eso sería como lo recomendable para proteger a estos chicos, sobre todo de enfermedades y problemáticas en su salud mental. Ay, esperen, se me salió. Nosotros la estamos viendo, Cata. Ah, sí. Ujú. En la pantalla de qué no hacer. Perfecto, pero a mí se me salió. Esperen. Ustedes saben cómo vuelvo. No sé. Dale, skate. Estoy viendo, pero la reunión, las personas conectadas, no la presentación. Dale ahí en compartir pantalla y te metes ahí dice varias pantallas. Hay una que dice presentación.
A ver si te da. Ya, ¿cierto? ¿La están viendo? Ya. Sí, Sí, ¿Ya vieron que cambié la diapositiva? sí, también. sí. Perfecto. Están Entonces vamos a en cerrar empezar. la columna. Ajá, lo que no hacer, lo que no hacer. Vamos a empezar con esos. Intenté como recolectar varias recomendaciones de qué no hacer en pocas diapositivas para que se lleven información muy concreta y muy precisa. Entonces, ¿qué no hacer? Súper importante. Dejar de tener actitud favorable hacia el consumo. ¿Qué es eso? Que lo veo muchísimo en consulta, lo veo muchísimo en los talleres que hago con papás. Me dicen, Catalina, es que yo le compro el six-pack a mi hijo para la finca, el six-pack de cerveza. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 14, 13. Pero es que se las toma conmigo, muy controlada, yo estoy presente, yo prefiero que tome conmigo y no en la calle. Eso, papás, se llama actitud favorable y es uno de los principales indicadores para el inicio de las conductas adictivas. Porque si tu papá, si tu mamá te compran el six-pack, pues te están diciendo, no hay problema, afuera con los amigos, con mayor razón lo voy a hacer. Entonces, cero consumo de alcohol antes de los 18. Eso es súper importante. Cero consumo de alcohol. Ah, pero es que es una águila cero. No, porque eso es una actitud favorable hacia el consumo. ¿Para qué tu hijo se va a tomar una águila cero? Que se tome una soda saborizada, que se tome una agüita saborizada, una limonada bien espectacular, pero en realidad darle el águila cero, comprarle el six pack o yo darle a probar en otros términos y lo que ellos leen es, mi papá, mi mamá tienen una actitud favorable hacia el consumo. La postura respecto al consumo de drogas en menores de edad debe ser cero consumo. Así como la del pantallas de los 0 a los 6 debe ser cero pantallas. Ah, es que es el contenido educativo más espectacular que acaban de lanzar. No, de los 0 a los 6 cero pantallas. Antes de los 18 cero consumo. Ay, Catalina, pero los 15, ¿cómo no vamos a dar licor en los 15? Estos cócteles, un cóctel, no, eso es actitud favorable. Yo con eso soy súper estricta. Y de verdad, papás, que yo llevo 23 años acompañando familias y he visto cientos de 15 sin alcohol. Los chicos no necesitan licor, los chicos necesitan un buen DJ, uno pues que se invierta en invitarle a los amigos que verdaderamente quieren, buena música, pero ellos ni la comida ni el trago les importa tanto, ellos ni comen, pero si hay una buena música y están los amigos que deben estar, ya, ellos pasaron delicioso. Ese tema del consumo es una necesidad más de nosotros los adultos. Nosotros los adultos estamos desesperados buscando en qué parte está el traguito en los 15, pero en realidad que ellos no, es que ellos no llevan años bebiendo, nosotros sí, ellos no, entonces a ellos no les da tan duro. ¿Qué no hacer? Echar cantaleta. La cantaleta no sirve para absolutamente nada. Yo qué le digo, sobre todo a las mamás, porque me llegan muchas mamás a consulta muy agobiadas y noto en las consultas que me narran y me describen muchas situaciones y conflictos que tienen con sus hijos y eso se llama cantaleta. La cantaleta para lo único que sirve es para tensionar más como las emociones en el hogar, para enfermar a las mamás y para que ellos se acostumbren a esto. A mí los adolescentes me dicen, es que como mi mamá me dice 11 veces, yo le hago caso a la décima, porque igual me va a decir 11 veces la misma vaina. Entonces esto es muy importante, papás, que lo sepan. La cantaleta no sirve para absolutamente nada. A qué aprovecho y les digo otra cosa. Pues si yo llevo 3 años intentando hacer algo y no ha funcionado, por ahí no es, por ahí no conectas con tu hijo, por ahí no le llegas a tu hija. Hay que buscar hacer un cambio. ¿Cómo? Empezar por no echar cantaleta, escuchar muchísimo a estos chicos y hablar muy poco. Bueno, ser el adolescente de la relación por nada del mundo. Noto muchísimos papás desbordados,
demasiado desregulados, en mucha crisis, muy agobiados. Eso les genera mucha desconfianza e inseguridad a los jóvenes, a los niños. Tú debes validar tus emociones, si la estás pasando muy mal, si está siendo muy difícil esta etapa, si estás angustiadísimo, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es que los hijos nos actualizan nuestras etapas. Revisa cómo fue tu adolescencia. Revisa qué te pasó a los 12, 13, 14 años que se te está moviendo tanto el piso y la vida emocionalmente. Y lo otro es que debes buscar con quién hablar de eso, con quién poder ser, con quién llorar, con quién buscar validación como adulto, con quién buscar orientación para que te ayuden con la regulación emocional. Pero si tú te desbordas muchísimo con tu hijo adolescente o preadolescente, le vas a generar mucha inseguridad porque él se va a sentir, yo tengo jóvenes que en su consulta me dicen, Cata, es que yo soy el adulto de esa relación. Ellos, mis papás, no saben qué hacer conmigo. Mi mamá, la semana pasada, una niña de 14 años me decía, Cata, yo no le puedo contar esto a mi mamá. Yo solo lo puedo hablar acá contigo. Donde yo le cuento esto a mi mamá, no duerme en 8 días. Es demasiado ansiosa, se angustia demasiado. Yo, ¿cómo le cuento esto que me está pasando? No le puedo generar más problemas. Entonces, miren que ellos van captando todo eso. Si te notan demasiado ansiosa, se sienten muy inseguros. Esta chica se sentía muy sola, me decía, yo no tengo con quién hablar de esto, yo no le puedo contar esto a mi mamá. Entonces le debemos dar a nuestros hijos seguridad. ¿Y qué les da seguridad? Verte autorregulado. Desbordado en rabia tampoco ayuda. Eso es una conducta también muy adolescente. Desbordado en ansiedad genera mucha inseguridad y desbordado en tristeza les genera a ellos mucha culpa. Ninguno de los tres estados nos ayuda. Hay que tratar de mantener la compostura, buscar resolver con ese cerebro y esa corteza prefrontal en verde, que es la que resuelve problemas, y luego sí me desahogo, voy a terapia, hablo con mi pareja, salgo con mis amigas y me desahogo, pero cuando estés con ellos, intenta por todos los medios mantener la compostura. ¿Qué no hacer? Actuar indiferente y evitativo. Y sobre todo dejar solo al otro padre, porque cargar solo con un consumo de alguna sustancia o con un abuso a pantallas o a videojuegos en un hijo a esta edad es muy duro. Entonces, papás, así estén separados, sean un roble. En esto deben estar de acuerdo. Hay 50 cosas en las que uno puede que no esté de acuerdo con el papá del hijo. Pero lo que tiene que ver con las drogas, es muy importante que haya algo que se denomina alineación parental. Es decir, papá y mamá hablamos el mismo idioma. Así de puertas para adentro nos peleemos, no estemos de acuerdo, estemos a punto de un divorcio, pero frente al vapo, frente al evento de embriaguez, frente al porro de marihuana que le encontré a mi hijo, frente a la citación del colegio que nos llamaron porque lo notaron raro, ahí debemos hacer un equipo para que sea más fácil transitar y acompañar a nuestro hijo en esto. Evitar y ser indiferente no es la salida. Esto solo retrasa el abordaje. Evitar y ser indiferente es un conflicto silenciado que luego explota como una olla a presión. Y ahí, sí o sí, la vida nos pasa la cuenta de cobro. Entonces, si hay una sospecha, hay que actuar. Ahorita les voy a decir cómo. Si hay un consumo detectado, hay que actuar. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados porque lo único que estoy haciendo es darle más tiempo a que el consumo sea grande. Y luego no van a ser 4, 5, 6 sesiones de pronto preventivas e interventivas, sino que va a ser un tratamiento de un año o un internamiento. A eso hay que mirarlo de frente. Tampoco podemos juzgar por nuestra experiencia, porque suele suceder que me dicen, ay, Cata, es que yo me fumé unos bareticos en la adolescencia y nada me pasó. Mira que soy exitosa, tengo esta empresa, me va súper bien. Nada que ver la época de los 80, de los 90 con el 2025, con inteligencia artificial a bordo, con a un clic que te llegue a tu casa el pedido, la marihuana de hoy, que se toma en un destilado, que tiene 70, 80% de THC, nada que ver con el porrito de los 90.
Nada que ver con lo que están enfrentando estos chicos hoy en redes sociales. Entonces, nunca puedes compararte. Tampoco puedes comparar porque tu temperamento, tu personalidad es diferente a la de tu hijo. Así hayan algunos componentes genéticos, es distinto. Tus habilidades sociales, tu autoestima, tu grupo de amigos. Entonces, eso es incomparable. Si tú tienes habilidades sociales y tu hija no, ese porrito va a ser diferente en ella que en ti. El impacto va a ser diferente. Acuérdense que ella va a tener más vulnerabilidad. Listo, hasta acá lo que no podemos hacer. Y ya vamos a entrar a mirar lo que sí debemos hacer. Establecer límites, cumplirlos y sostenernos. Es muy fácil establecer límites. Yo le digo a mi hija, no sales el otro viernes porque pasó esto muy grave esta semana. A esa fiesta no vas a ir, Juanita, por decir un nombre. Pero Juanita llega el viernes con honores, casi que becada del colegio porque fue la mejor en algo y hasta ahí llegó el límite. Entonces, ahí a Juanita no le va a servir ese límite. Antes es peor porque pierdes autoridad como papá y como mamá. Y termina siendo mamá y papá que no hablas en serio. Entonces, hay que establecerlos, cumplirlos y sostenernos, así lleguen becados. Establecer consecuencias. En la vida, las acciones traen consecuencias. Nunca se me olvida el caso de una familia que me decían, Cata, es que se ha chocado 3 veces borracho, tiene 16 años. Y yo pensaba y les explicaba, es muy grave porque para él no tiene ninguna consecuencia su conducta. La consecuencia es que sigue pasando lo mismo, le siguen prestando el carro. Los jóvenes y los niños nos hablan con nuestras conductas. Entonces, si yo me estoy chocando borracho a los 16 años, le estoy diciendo a mis papás, papá, mamá, no tengo la madurez, no tengo los recursos para esa gran responsabilidad que me están dando. Entonces, ahí ni siquiera es un castigo, los castigos no sirven, las consecuencias sí. La consecuencia es, mi amor, te amo mucho, tanto que yo por ahora no te voy a prestar el carro. Tú, con tu conducta, me vas a decir cuándo te puedo entregar esas llaves, cuándo puedo confiar en ti, pero tú no estás listo para ese permiso. Listo, eso es consecuencia. Miren que no hay necesidad de castigarlos, encerrarlos. Bueno, conectar con los hijos es súper importante. Muchas veces nos centramos en corregir, en regañar, en restringir y no hemos conectado con esos hijos. Yo tengo adolescentes, una vez nunca se me olvida que un joven de 13 años me decía, Cata, a mí no me provoca ni montarme al carro a que me lleven a clase de tenis, porque todo el trayecto es regañe y regañe, y que cuánto saqué en esto, y que por qué no hice esto, y que por qué tal cosa. Entonces ya ni siquiera quiero que me lleven a clases, me quiero retirar de ese deporte. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera desconexión con tu hijo. Pero si tú sales con tu hijo a tomar el algo y no le hablas de nada académico, no lo regañas, buscas disfrutar ese lado, ese alguito y conectar y preguntarle cómo estás, cómo está tu amigo tal, cómo está tu amiga tal, qué ha pasado con esta amiga que estaba tan aburrida y empiezas a conectar con lo que a él le gusta y si le gusta el Lego, vamos juntos y compremos un Lego y armemos Lego y si le gusta el deporte, hacer deporte así no te guste mucho ese deporte, pero hay que buscar espacios de conexión sin regaños, sin cantaletas, hablando poco y escuchando un montón, sin juzgarles los amigos, sin criticarles los amigos, escuchando. Eso se llama conexión. Tolerar el malestar propio y el del hijo, lo que les decía ahorita de la autorregulación. Muchas veces cuando ellos están tristes, cuando ellos están frustrados, no nos aguantamos y los queremos sacar de ahí. Vámonos para cine, vámonos a hacer un plan. No te invitaron a una fiesta, no te preocupes. Inventémonos una fiesta mejor y invita a los que quiera al apartamento, no papás. Estos niños y estos jóvenes se tienen que aburrir, tienen que sacar callo, tienen que tolerar el malestar. Yo abrazo a mi hijo y le digo, acá estoy para acompañarte. Tú puedes con eso, mi amor. No te invitaron, yo sé que eso da duro, es triste, te sientes excluido, pero tú puedes con eso. Y los empoderas. Y ustedes como papás, así estén, como digo yo, con la lágrima en el ojo,
se muestran con su compostura y acá estoy para acompañarte. ¿Cómo te puedo ayudar? Pero de una no lo vamos a sacar de ahí. Se murió el perro hoy y a los 2 días ya tenemos el otro perro. No, papá, ellos tienen que enfrentar el duelo. Hay que vivir el dolor. Hay que transitar la tristeza, hay que transitar la rabia, hay que transitar la frustración. No los podemos sacar de ahí porque la vida real tiene muchos dolores, tiene tramos difíciles, tiene unas rutas que no son tan fáciles, un trabajo, una pareja, un viaje, una preparación para una competencia. Entonces, si tú has sacado a tu hijo siempre, no lo estás ayudando a que se fortalezca y va a ser caldo de cultivo para las adicciones, porque va a estar muy frustrado, muy aburrido y va a encontrar en las pantallas, en la marihuana, en el alcohol, un refugio. Lo otro, el monitoreo parental adecuado, eso sí lo tenemos que hacer. No los vamos a asfixiar, pero sí necesitamos saber quiénes son sus amigos, a dónde van, ponerles una hora de salida, una hora de llegada, observar cómo llegan, estar conectados con ellos. Hay evidencia en las últimas investigaciones que cuando hay un monitoreo adecuado y una supervisión adecuada parental, se disminuyen las conductas de riesgo sexual, drogas, se previene la depresión, el suicidio y los desórdenes de alimentación. Entonces hay que monitorear estos hijos. Es que yo me voy para la finca y ellos no quieren ir y se quedan solos en el apartamento. No, papás. Los casos más duros que yo he tenido en estos años son esos. Los chicos que están solos el fin de semana, los papás en la finca. Ah, que es que ponemos cámaras, no es lo mismo. Monitorear por una cámara no es lo mismo. De pronto en tu empresa tú puedes hacer eso, pero con tus hijos hay que estar ahí. Es muy importante. Estos son unos añitos, pero hay que estar ahí en presencia. La detección temprana es clave. Tenemos que detectar a nuestros hijos. Ah, que es que llegó muy raro. Me dicen los papás, llegó muy raro, Catalina, olía algo raro. Yo, pues entonces hay que tener pruebas en la casa de detección de orina. Hay unas pruebas para detectar en saliva, nicotina. Si mi hijo tiene 12 años y yo no sé si está vapeando y quiero saberlo, yo puedo detectar en saliva en 3 segundos eso que está muy raro, hágale una prueba de orina. Que qué pena donde salga negativa, mi amor, te estoy cuidando, te estoy protegiendo, soy la adulta responsable de ti. Hay chicos a los que uno nunca le haría una prueba, que uno dice, hay papás que me dicen y yo les digo, pues yo no se la haría, pero cuando hay unos síntomas, como que le encontré esto, llegó raro, tenía la lengua enredada, la pupila dilatada o la pupila muy chiquita con midriasis o la ropa oliendo raro y le preguntas si lo notas raro y te dice que no y tú quieres quedar tranquila, es preferible después acompañarlo si sale negativa y decirle qué pena, discúlpame, pero te estoy cuidando. Es preferible en esto pecar por exceso que por defecto. Establecer normas no negociables es clave. Hay normas que no podemos negociar con los hijos. La salud mental no se negocia. Los temas de valores no se negocian. Ah, el consumo, que es que yo quiero consumir. No. Mientras que vivas en esta casa, tengas esta edad, dependas de nosotros, así tengas 23 años, tú puedes negociar muchos aspectos en la vida, pero que es que mi hijo llega drogado y tiene 23 años y no le puedo decir nada. Claro que le puedes decir, si vive en tu casa, si depende económicamente de ti, si está a cargo de ti en todo, tú puedes decirle. Yo siempre les cuento a ellos, yo viví con mis papás hasta los 27, ya era psicóloga, ya era especialista en adicciones, aportaba dinero en la casa y yo no podía no llegar a dormir, ni podía llegar borracha, ni mi novio podía amanecer en mi cuarto porque yo tenía que respetar unas normas de la familia, de la casa donde yo vivía. Entonces, sí tenemos derecho, es más, así les ayudamos y los cuidamos. Tampoco se negocia la productividad, rutinas familiares, rituales familiares. La finca, vamos todos para la finca. Ah, que es que en Semana Santa vamos para tal parte y yo no quiero ir. Hay temas que no se negocian, menos en la adolescencia, porque así los estamos cuidando. Acá yo pongo ideas porque esto no es una camisa de fuerza, cada familia las establece, pero estos son como unas ideas generales. Esto es muy importante, ya estamos terminando para que empiecen a escribir sus preguntas.
La familia no es la culpable de la adicción. Acuérdense, las adicciones son epifenómenos, tienen múltiples causas, pero sí es responsable de perpetuar un problema de adicción. Si tú no buscas ayuda, si tú no buscas orientación profesional, si tú te quedas callado por miedo, temor a que se den cuenta, por miedo, temor a que alguien piense que eres mala mamá, mal papá, vas a dejar que esto coja ventaja. Y la mayoría de pacientes en las edades de sus hijos, los procesos son preventivos. Así ya haya consumo, son muy preventivos. Son procesos muy cortos de asesorías, no son terapias largas porque todavía no hay una adicción. No es tan frecuente dar un diagnóstico de adicción en la adolescencia, es poco frecuente. Sí de abuso, pero no de adicción. El principal riesgo es creer que no tenemos ningún riesgo, eso no nos va a pasar a nosotros, nuestro hijo es perfecto en todo, es muy juiciosa. Cuando creemos que estamos exentos de eso, ahí hay un riesgo importante. Porque solamente por el tema social, de redes y del que están en el colegio muchas horas socializando con otros chicos que vienen de otras familias, ya ahí hay un riesgo. Por eso hay que estar súper conectados y supervisando mucho a estos chicos. Bueno, acá les dejo mis datos. Este es mi Instagram. Todo, absolutamente todo lo que les expliqué hoy, lo tengo en Instagram, en videos, en Reels, en mi página web. Tengo un taller también gratuito que les puede servir a los papás que quieran profundizar en esto o que conozcan a alguien que tenga un problema de adicción. Y si tienen dudas muy puntuales o quieren establecer esas normas no negociables y quieren que yo se las revise, que yo les dé mi punto de vista, me pueden escribir por WhatsApp a este número que está acá, tómenle foto a esta diapositiva y con el mayor de los gustos, acá estoy para orientarlos, acompañarlos o resolver cualquier duda que tengan. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, en este momento entonces está abierto el chat para que aprovechemos al máximo a Cata. Si tenemos preguntas, las podemos hacer por escrito, se las vamos leyendo. También son bienvenidos los comentarios que tengan, algún aporte también. Claro, lo que quieran decir. Bueno, excelente y todo muy claro. Mil gracias por estos espacios. No tienen preguntas, no están escribiendo. Ay, sí, Qué pero es que no bueno. alcanzamos a escribir tan rápido. Tranqui, Y no tranquilo, pueden te prender esperamos. micrófonos Te espera. o Ah, quieren bueno, prender, yo digo, yo hablo entonces. Mafe, pues sí, no sé, no sé si abramos se el pueda, micrófono. que se pueda con Abramos micrófono Sí, el, si pues, quieren. abramos el micrófono. Igual Lina todavía, bueno, Ramírez. tenemos 5 minuticos, ¿cierto? 5 minutos tenemos, Mafe. 5 o 10 minuticos, depende de lo que quieran. Entonces abramos para que todos puedan hablar. Y así pues queda más fácil, igual queda grabado. Ay, mil gracias. Bueno, voy a hablar. Ya algunas familias nos estamos viendo en el escenario de recibir invitaciones a fiestas de 15 años. Aunque, por ejemplo, mi hijo mayor apenas tiene 13,